Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo sublimar este termo o botella tipo lechero. Les daré algunos consejos y les mostraré el proceso completo. Ahora sí, vamos con el video. Ya teniendo listo nuestro diseño, procederemos a imprimir. Si desean saber cómo configurar el programa y la impresora, en este canal tengo un video en donde explico paso a paso cómo configurar tanto el programa y la impresora para que tus impresiones salgan perfectas. Cuando nuestro diseño termine de imprimir, les recomiendo dejar secar la hoja por unos 20 o 30 minutos, ya que las tintas de sublimación tardan más en secarse a comparación de las tintas normales, aún usando hojas de secado rápido. Porque si manipulamos la hoja una vez saliendo de la impresora, corremos el riesgo de generar manchas en nuestro producto, ya que las tintas, al no estar secas completamente, dejarán pequeños puntos por diferentes partes del diseño que al momento de sublimar se va a notar. Y esto pasa más en el color negro, ya que el color negro, al ser muy intenso o el color más fuerte, tarda un poco más de tiempo en secarse. Por eso dejarlos secar unos 30 minutos, el sublimado en el producto va a quedar perfecto. Pero si su diseño tiene puros colores claros, con dejarlo unos 10 o 15 minutos es más que suficiente. Con la plancha apagada ajustaremos la presión adecuada para sublimar nuestro termo. Para ello colocaremos nuestra botella dentro de la resistencia y cerraremos la plancha. La presión debe ser una presión media o media baja para que podamos sublimar de manera correcta nuestro termo. Y debemos colocarlo al centro de la resistencia para que todo el área del termo se pueda sublimar perfectamente. Lo siguiente será recortar todos los bordes de nuestro diseño. Esto lo hacemos por dos razones. La primera es porque la impresora por lo general deja tinta en los bordes y si usamos la hoja tal cual sin recortar los bordes, podemos manchar nuestro producto. Lo otro es para que podamos ajustar de mejor manera nuestro diseño al termo, para que así encaje perfectamente y no nos quede algunas zonas blancas en donde no queremos. Debemos dejar un borde pequeño en uno de los extremos, ya que al momento de ajustar la hoja al termo, por lo general, ese borde nos ayuda a que podamos juntar de mejor manera ambos extremos y el sublimado quede perfecto. Ahora procederemos a colocar nuestro diseño en el termo y para ello lo centraremos muy bien y haremos coincidir ambos extremos para que el sublimado quede perfecto. La pestaña que le dejamos en uno de los bordes nos servirá para que podamos ajustar muy bien nuestro diseño al termo al momento de colocarle cinta térmica, para que al momento de sublimar nos quede una línea blanca, sino quede ya con el diseño de ambos extremos perfectamente sublimado. Ya ajustado el diseño al termo, procederemos a colocar cinta térmica en las uniones de los extremos. Colocaremos varios pedacitos de cinta térmica para que ajuste muy bien. También colocaremos cinta térmica en los bordes inferiores e inferiores para que la presión sea aún mayor y que al momento de sublimar el sublimado quede perfecto. Y como último paso vamos a sublimar el termo. Para ello vamos a encender nuestra plancha configurado a 180 grados y lo sublimaremos por 80 segundos. Y esto lo haremos en dos partes, ya que en la parte donde cierra la resistencia no alcanza a cerrar en su totalidad. Así que pasando los 80 segundos daremos la vuelta al termo para que se sublime del otro lado. Y es así como vamos a sublimar completamente este termo. Ahora retiraremos el termo de la plancha. Recuerden usar un guante o un trapo para no quemarse. Tendremos que verificar si el sublimado quedó perfecto. Para ello desprendemos de una de las esquinas o de ambas esquinas para verificar si el sublimado quedó perfecto. Ya que de no ser así, tendríamos que meter nuevamente el termo a la plancha. Como en este caso, el termo quedó sublimado perfectamente. Y por último, solo resta quitar el papel del termo. Recuerden dejar enfriar el termo para que no corran el riesgo de poder quemarse al momento de quitar la cinta y el papel.
pero si tienen guante pueden hacerlo de igual manera y retirar todo el papel en caliente. En este caso yo lo estoy retirando en frío para que sea un poco más fácil. Y este es el resultado final de un termo ya sublimado completamente. Como pueden ver, el sublimado quedó perfecto, ya que pues se agregó cinta tanto en los bordes como en las uniones para que el diseño quede sujeto muy bien y al momento de sublimar los colores queden perfectos y no quede zonas en donde no haya sublimado bien. Y este es el resultado final del termo tipo lechero ya sublimado. Si tienen alguna duda, pregunta, queja o sugerencia, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que con gusto le estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Si deseas apoyarme, les recuerdo que ya tenemos activa la opción de miembros del canal en la cual se pueden unir y obtener varios beneficios, desde respuesta rápida a sus comentarios, comentarios destacados, insignias, stickers y también acceso a miles de plantillas en las cuales se encuentran plantillas para tazas, termos, gorras, playeras, etcétera. Y sobre todo podrán consultarme en cualquier momento sobre alguna duda que tengan. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.